Gracias a todos y a todas por haber venido. Me conmueve mucho ver a tantos amigos y tantas amigas. Y pues como bien dijo Sadayoti, esta charlita tiene que ver con esta experiencia que tuve, que fui muy afortunado de tener, de ser invitado a un retiro de 11 semanas, casi 3 meses, en España. Y cuando pues, me enviaron un mensajito, ¿no? Que si quería compartir algo, y justamente me preguntaron cómo lo quería nombrar, y de manera muy inconsciente me llegó esa idea de un viaje a lo profundo. Y Sadayoti ahorita en este recinto dio unas reflexiones muy atinadas de esta idea de la profundidad, y es un poco de lo que quiero hablar, como de la experiencia que tuve y pues no sé, igual empezar con esa palabra, ¿no? De profundo, no sé cuál sea su asociación con ella. Hay como distintos tipos de pensar en la profundidad. Puede haber como algo más literal, como el mar, por ejemplo, que pues, es una vastedad inimaginable. Y también hay un sentido más poético en cuanto a pues, las profundidades que tenemos dentro. Y yo la verdad es que cuando pensaba en esa idea de profundidad, pensaba como algo que es atractivo de cierta manera, pero que también te asusta, ¿no? También incluso te aterra. Yo cuando pienso en el mar, lo que siento es miedo, la verdad. Así como estar así en un lugar donde no hay tierra firme a la vista, imaginarte todo lo que hay abajo. Digo, ay no, mejor la tierrita firme, ¿no? Pero a la vez también hay algo como atractivo, ¿no? En cuanto al misterio o las posibilidades. Entonces, pues algo que atemoriza y atrae, algo también que te reta, ¿no? Y te confronta, pero a la vez que sabes que tiene recompensas inimaginables. Y bueno, obviamente el contrario es la superficialidad, que puede ser cómoda, ¿no? Como digo, la tierrita firme, yo no me meto ahí a lo profundo, yo aquí me quedo. Pero a largo plazo, quedarnos en un lugar superficial, no sé cuál sea su experiencia, pero puede ser un poco incluso deprimente, ¿no? Un poco triste, como no poder acceder a algo más. Entonces sí creo que hay como un anhelo natural hacia lo profundo, ¿no? Hacia algo significativo, hacia algo que deje una marca indeleble. Y pensando en esta idea de la profundidad, me encontré con una cita que me encantó, de un poeta mexicano que se llama Roberto Juarros. Es una entrevista que le están haciendo y él está hablando de la profundidad, particularmente en el contexto de la poesía y de esta búsqueda artística. Se los quiero leer. Él dice, el quehacer de profundización, el ejercicio o la captación profunda, no tiene nada que ver con la astucia o la perspicacia o el malabarismo intelectual que llevan los libros y revistas. Es como un instinto de buceo, una inconformidad con respecto a las zonas intermedias, una coherencia de integridad, una decisión de ir hasta el final, aunque no haya final. Y eso exige toda la vida detrás, sin juegos a medias, sin retroceder ante el abismo. Profundizar es la forma más radical y generosa del heroísmo. Y es también quedarse sin referencias. La escala de relación es ya lo infinito y el encuentro con la muerte, como experiencia anticipada y parámetro constante de la posibilidad. Entonces no sé qué captaron de esa frase, pero particularmente esta idea de, ¿qué es lo que dice? Una decisión de ir hasta el final, aunque no haya final, ¿no? Quedarse sin referencias y la profundización como una forma radical y generosa de heroísmo. Entonces es como esta búsqueda, ¿no? De heroísmo. Es que yo entendí egoísmo. ¿Egoísmo? Ah, no. Heroísmo. Sí. Ah, mira, qué bueno que lo Sí. ¿Qué dijiste? ¿Ay, egoísmo? Sí, exacto. Y bueno, yo creo que hay distintas maneras en la vida, ¿no? De buscar profundidad. Puede ser a través de relaciones humanas, a través de experiencias como ir de viaje. Algunos yo creo que a través de deportes extremos. Incluso probablemente hay muchas personas que lo buscan a través de consumo de sustancias, ¿no? Como que hay muchas posibilidades de querer conseguir eso. Yo decidí la práctica budista
Y creo que pues sí, el budismo te permite tener una vida significativa, ¿no? Te permite buscar lo profundo a través de la meditación, a través del servicio a los demás, a través de la ética, a través de amistad, reflexión, devoción. Y bueno, pues si uno viene al centro budista, pues lo empiezas a practicar un poquito, ¿no? Así como el día a día, meditas un poquito, unos 10 minutitos, unos 20, vienes aquí, meditas media hora, intentas como, pues sí, traerlo a tu vida. Y a la vez se puede quedar un poco limitado, ¿no? En cuanto a las posibilidades de relacionarte con ello intensamente. Y yo creo que un retiro, pues te ofrece justamente un espacio donde puedes practicar intensamente y sin mucha distracción. Te permite justamente profundizar. Y bueno, pues sí, te da el retiro posibilidades de involucrarte pues esto como de manera muy dirigida, ¿no? Tener varias meditaciones al día, tener espacios de silencio, tener momentos de reflexión, estar en contacto con muchas personas. Y a la vez, como decía, lo profundo puede asustar un poco, pues el compromiso puede asustar, ¿no? El silencio puede asustar, la meditación misma. O sea, a mí me ha pasado de pronto que dicen, vamos a meditar, y digo, ay, ¿sí? No estará mejor quedarnos así como... Porque puede ser difícil entrar en contacto con uno mismo. Pero bueno, ese miedo no significa que tengamos que huir de esa posibilidad de algo profundo. Entonces, bueno, muchos levantaron la mano y han ido de retiro. Creo que algunos otros no. Entonces, un retiro pues, puede tener hay muchas posibilidades de cómo sea un retiro, ¿no? Generalmente es ser un espacio específico, ¿no? Un poco retirado, aunque de pronto hay retiros urbanos, ¿no? Pero generalmente te vas a otro lugar. Como decía, la práctica es un poco más intensa, ¿no? Tienes varias meditaciones, hay periodos donde pues, sí, estás en silencio, hay una reducción de estímulos bastante significativa, no tienes tu teléfono, y lo apagas, no estás como leyendo o escuchando música. La duración de los retiros también varía mucho, ¿no? Pueden haber retiros desde un fin de semana, desde un día hasta una semana, un mes. En la tradición tibetana hay retiros de 3 años, con 3 meses, con 3 semanas y 3 días, creo. 3 años, 3 meses, 3 días. Sí. Y te puedes imaginar cómo será estar de retiro 3 años. Bueno, no sé. Difícil de imaginarte más bien, ¿verdad? Y hay un contraste de tu vida cotidiana, ¿no? Con tu vida de retiro. Idealmente uno podría llevar su vida como si fuera un retiro, ¿no? Y meditar varias veces, pero yo creo que no es muy realista esa perspectiva, porque pues tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Entonces pues sí, el tener un lugar deliberado para poder hacer esto vale la pena. Tener un momento específico donde tomamos esa decisión de entregarnos a practicar intensamente, y puede ser algo pues que atemorice. Yo preparando esta charlita, digo, ahorita voy a hablar de mi experiencia, igual dicen por qué, pero porque pensaba en otras personas que han hecho otras cosas, ¿no? Hay una monja que se llama Tenzin Palmo, tal vez algunos han oído hablar de ella, y ella tomó la decisión de meterse a una cueva por 12 años. Se encontró una cueva en el norte de la India, en los Himalayas, y los primeros 9 años vivía en su cueva, plantaba sus cositas, y 3 meses al año bajaba a un monasterio pues, para recibir enseñanzas, para entrar en contacto con otras personas. Pero los últimos 3 años estuvo en la cueva sin salir, ¿no? En medio de la nieve, en medio de condiciones muy difíciles. Y es muy interesante porque hay una entrevista en la que le hacen algunas preguntas, ¿no? Particularmente le preguntan si ella no cree que el hacer eso era como una forma de escape, ¿no? Que si la soledad era como una forma de escapar, pues sí, de algo. Y es muy interesante su respuesta, que también me gustaría leérselas, porque lo que dice esa entrevista es lo siguiente: ¿escapar de qué? Ahí estaba yo, sin radio, sin periódico y sin nadie con quien hablar. ¿A dónde iba a escapar?
Cuando surgía algo, ni siquiera podía llamar por teléfono a un amigo. Estaba cara a cara con lo que yo era y con lo que no era. No había escape. Nuestras vidas ordinarias están tan ocupadas, nuestros días tan llenos, que nunca tenemos un espacio, ni siquiera de un minuto, para simplemente sentarnos y ser. Eso es escapar. Una de mis tías siempre mantenía la radio o la televisión encendida. No le gustaba el silencio. El silencio le inquietaba. Siempre había ruido de fondo. Y todos somos un poco así. Tenemos miedo al silencio exterior y al silencio interior. Cuando no hay ruido afuera, empezamos a hablarnos a nosotros mismos. Opiniones, ideas, juicios, repasos de lo que pasó ayer o nuestra infancia, lo que él me dijo, lo que yo respondí, nuestras fantasías, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, todo eso surge. No hay silencio. Nuestro ruidoso mundo exterior no es más que un reflejo del ruido interior, nuestra necesidad constante de estar ocupados, de estar haciendo algo. Entonces eso fue lo que respondió, que me parece genial, totalmente interesante esa idea del silencio, la meditación, irte de retiro, como más bien todo lo contrario, escapar, ¿no? La disposición de ver algo. Entonces ir de un retiro te permite experimentarte en tu totalidad, ¿no? Te permite acercarte pues, a tus profundidades. Entonces todo eso es el contexto para decirles que yo recientemente tuve esta oportunidad de estar en un retiro largo en España, un retiro de 11 semanas. Fue un retiro de ordenación, entonces fue un retiro en donde se ordenaron 15 personas. Puede ser que algunos digan, bueno, ordenarse, ¿qué es eso, no? Pues es una buena pregunta que yo creo que igual se puede intentar explicar fácilmente, pero también es muy misterioso qué es eso de ordenarte. Pero básicamente son personas que tuvieron un entrenamiento de muchos años en la práctica budista, estuvieron pues estudiando, yendo a retiros, preparándose para un momento en el que reciben la ordenación, en donde reciben pues un nombre budista, unas prácticas que tienen carácter de votos, ¿no? En cuanto a intentar llevar una vida ética. Es básicamente un compromiso un poco radical de decir quiero ser budista, ¿no? Y quiero vivir acorde. Quienes tenemos esto que se llama una kesa son miembros de la orden como Kemarati, Sadayoti, Abhayagita. Yo personalmente no me ordené en este retiro. Me ordené en enero en un retiro aquí en México, en donde recibí el nombre de Ruchira Siddhi, y fui más bien, pues como un poquito un colado, porque ya estaba ordenado, pero afortunadamente me aceptaron y me dieron la bienvenida. Entonces es algo muy interesante la ordenación, porque es pues un rito de paso, ¿no? Como una iniciación. Tiene un carácter muy mítico, por así decirlo. Y éramos 20 personas en ese retiro. 4 personas, era un retiro de hombres, hay otros retiros de ordenación para mujeres también en España, y en ese retiro habían 4 personas, 4 que lo estaban dirigiendo y 16 participantes, 15 que se ordenaron ahí y yo que estaba ordenado. Entonces quiero hablarles un poquito de qué pasó, ¿no? Es curioso porque uno pensaría que, pues qué maravilla, ¿no? Qué genial, un retiro donde estás ahí meditando. Alguien me dijo en algún momento, qué envidia, es como estar en un spa. Yo le dije, definitivamente no es como estar en un spa. Probablemente es todo lo contrario a estar en un spa. Menos a un Gujialoca. Menos a un Gujialoca, es bastante rústico, bastante elemental, bastante básico. En fin, no les voy a contar los detalles. Solo hay una regadera. Con decirles que hay 2 regaderas y te podías bañar una vez a la semana. Luego te podías ponerte creativo de cómo compensar los días que no te bañabas, pero bueno, ese no es el tema de esta. La rutina de baño no es, ¿verdad? El aspecto más interesante. Pero lo que sí puedo decir es que fue muy confrontador, ¿no?
En algún momento en el retiro me encontré con un aforismo de el fundador de esta orden, Sangharakshita, hablando acerca de la meditación. Y en ese aforismo él dice, el objetivo de la meditación no es tener una buena meditación, es transformar tu mente. Y yo dije, mira, creo que eso aplica para el retiro. Que el objetivo de ese retiro no era tener un buen retiro. Con buen retiro me refiero a como algo así, donde vas dando brincos, ¿no?, por la pradera y felicidad constante, sino más bien es transformar tu mente. Y eso puede ser, pues, difícil. Entonces es muy interesante eso, de que sí, este retiro, sí te ofrece condiciones ideales para practicar, ¿no? Eso sí es real. Tus necesidades están cubiertas, te están cocinando, o sea, alguien nos cocinaba, estás recibiendo enseñanzas constantemente, tienes varias meditaciones al día, y pues sí, uno igual y sí podría pensar que es como un tipo de paraíso, ¿no? Que uno podría querer quedarse ahí de manera indefinida. Ya, de aquí soy. Qué maravilla. Pero pues no. La mente humana de pronto no necesariamente funciona así, ¿no? Y la tradición budista lo reconoce. El hecho de que tenemos hábitos pues muy arraigados y que es difícil ponerse en situaciones que te alejen de tus hábitos. Y pensé en dos imágenes particulares de la tradición budista. Una es unos versos del Dhammapada. El Dhammapada es un texto antiguo de enseñanzas del Buda. Y en un lugar donde está hablando de la mente, el Buda sí dice, cuando la mente deja el dominio de Mara, eso del dominio de Mara es como cuando deja, pues sí, estos hábitos que tenemos, estos apego a todo el tiempo querer placer, ¿no? Cuando se aleja de eso, es como un pez fuera del agua que da de brincos, ¿no? Se agita. Y pues sí, es real, cuando nos alejamos de lo que estamos acostumbrados, eso es lo que pasa. Y hay otra historia también que me gusta mucho, no sé, tal vez algunos la hayan escuchado, que es básicamente la historia de una mujer, puedes imaginarte en la India, que se dedicaba a vender pescado y tenía su puesto donde vendía sus pescados, y un día cae la noche y se hace muy tarde para que regrese a su casa. Entonces pues se queda con la angustia de qué voy a hacer, dónde voy a dormir. Y la mujer que del puesto de al lado era una vendedora de flores. Le dice, no te preocupes, mi casa está aquí al lado, quédate a dormir conmigo, quédate a dormir en mi casa. Entonces la vendedora de pescados muy feliz dice, órale, pues me quedo ahí. Entonces llega a la casa de la vendedora de flores, ya se van a ir a dormir, le da un cuartito, y a la hora de dormirse, el olor de las flores le parece totalmente intolerable, ¿no? Así no puede con el olor de las flores y no sabe qué hacer. ¿Cómo se va a dormir? Y lo que hace es que dice, mira mi cubeta donde traía los pescados. Genial, ¿no? Y se la pone así su cubeta de pescados. Y dice, ahora sí ya, así sí puedo dormirme. Y pues nosotros de pronto somos así, ¿no? Que te vas a un retiro donde no hay muchos estímulos, no hay mucho ruido, y dices, oye, y ahora mi cubeta de pescados, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces hay como un impulso de pronto, ¿no? Detrás de nosotros, y que de pronto no somos conscientes, como de pronto de nuestras adicciones a muchas cosas, hacia el teléfono. De pronto estás fuera de tu teléfono y dices, y ahora, que yo aquí lo traigo el mío, ¿no? Y dices, qué bueno, mi teléfono. Me puedo distraer. Y bueno, lo que pasa en un retiro, lo que me pasó a mí, pues es que te encuentras cara a cara contigo, ¿no? Como dice Tenzin Palmo, te encuentras a ti sin poder escapar, ¿no? Sin poder hacerte a ningún lado, y te encuentras con tus hábitos, tus pensamientos, todas tus luces y tus sombras. Y pues yo en el retiro, en esta experiencia, de pronto sentía como que conforme avanzaban las semanas, era como si estuviera descendiendo a terrenos más desconocidos de mi persona. Y yo estaba diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Era como una sensación de experimentarme muy intensamente. Híjole, y abrumarme. Era como, no sé, de cierta manera la imagen que también me llegaba era como si
toda mi vida, como que si hubiera estado caminando y todo lo que había hecho estuviera moviéndose conmigo y de pronto me detuviera y mi vida me estuviera alcanzando. También la imagen que me vino durante el retiro era la idea de ruidos y ecos. Entonces, no sé, imaginar las acciones anteriores como ruidos que pues inevitablemente generan ecos. Y como esta dinámica, ¿no?, de constantemente estar generando más ruido y a la vez estar siendo impactado por los ecos de los ruidos anteriores. A veces ser incomodado por los ecos, ¿no? No querer escucharlos. ¿Y qué hacer? Pues como hacer más ruido, ¿no? Gritar con poca conciencia de que estamos haciendo más ecos. Y en el retiro, pues como que el ruido disminuye, ¿no? Dejas de estar haciendo ruido y te quedas un poquito con tus ecos, como con todo eso. La conciencia de los ecos es mucho más clara y eso puede ser muy interesante. Entonces, ahorita que Sadayoti preguntaba que para qué nos vamos a retiro, yo creo que de cierta manera, Chava decía que para ser más feliz, puede ser, puede ser, puede ser, no siempre, puede que no. Yo creo que lo que sí es garantía es que te vas a conocer más profundamente a ti misma o a ti mismo, ¿no? Vas a conocer esos ecos, todo eso que te compone. Y yo creo que es posible pasar una vida entera, ¿no?, sin tener conciencia como de este espacio sonoro, por seguir con esa idea, que habitamos, qué ruido realizas y qué ecos resuenan. Y por eso creo que es tan importante, como decía también Tenzin Palmo, tener espacios donde te puedas experimentar, ¿no?, donde puedas no hacer nada, simplemente escuchar qué está rebotando ahí adentro. Y pues sí me di cuenta, ¿no?, que si no quieres ecos que te molesten, tienes que tener cuidado de qué ruidos realizas. Entonces sí, para mí también este retiro fue como una invitación bastante fuerte a tomar responsabilidad de mi mente, ¿no?, tomar responsabilidad de mis acciones, de mi vida, de quién soy. Y ahorita quiero hacer como un pequeño paréntesis para hablar un poquito de un aspecto de la práctica budista o de la enseñanza budista que creo que es muy central, que es esta idea de la avidez. No sé qué tan familiarizados estén todas o todos con la idea de la avidez o qué significa. Yo dije, lo voy a buscar en el diccionario, como que el diccionario no me ayudó mucho. Bueno, un poquito. La Real Academia lo traduce solo como ansia o codicia, sin más detalles. Luego encontré otra definición que dice deseo fuerte e intenso de tener algo o conseguir algo. Creo que la palabra en sánscrito, la palabra budista es mucho más útil. La palabra que se traduce generalmente como avidez es trishna en sánscrito. Tendría que tener un pizarroncito, ¿verdad? Pero bueno, trishna o tana en pali, son como esas dos palabras. Y la traducción literal de trishna es sed, ¿no? Sed, como una sed que está ahí constantemente. Y es yo creo un concepto muy central del budismo. Y a lo que se refiere esta sed es como este impulso de aferrarnos, ¿no?, de desear intensamente algo, creyendo que al obtenerlo vamos a obtener satisfacción duradera. Y según el Buda, esta sed, ¿no?, esta creencia, es lo que nos tiene atrapados, es lo que nos mete en problemas constantemente. Y no es como un querer común, ¿no?, un querer común y corriente, como no sé, quiero darme un baño, pues, no, sino más bien es un estado mental en el que la mente sobrevalora el objeto deseado, ¿no?, como que lo ve como, lo exalta los beneficios. Surge esta ilusión de que al tenerlo vamos a tener satisfacción permanente y lo que provoca es aferrarte a algo y rechazar todo aquello que amenace esa posibilidad. Y el problema no está necesariamente en el placer o en lo que deseamos en sí, ¿no?, sino más bien el problema es esta creencia errónea de que el placer puede ser estable y completo. Y pues yo creo que en el mundo actual tenemos muchas posibilidades para perpetuar, ¿no?, para mantener esta ilusión de que el placer puede ser estable y completo.
no sé, si tu pedido de Amazon no te satisfizo, pues no pasa nada, porque puedes pedir otra cosa. Y si otra vez no te sentiste satisfecho, pues puedes volverlo a intentar, ¿no? Y pedir otra cosa. Y así como que estamos, no sé, como un hamstercito, ¿no? Que está así en una rueda, creyendo que va a algún lugar. Y pues lo mismo con otras áreas, ¿no? Con la pareja. Si tu novio o novia no te hizo feliz permanentemente, pues siempre puedes terminarle, conseguirte otra novia. A ver si con esta sí, o con este novio. Pero bueno, es una ilusión, ¿no? O sea, así no funciona. La vida puede ser lo mismo con cambiarte de casa, tener un trabajo, tener un título en el trabajo, tener lo que sea. Y pues la verdad de las cosas es que en el retiro en Cojialoca, pues habían muchas oportunidades para caer en avidez, ¿no? Habían muchas oportunidades para caer en esto. Ay, si tan solo tuviera una pizza en este momento y no estuviera comiendo esta misma comida todo el tiempo, ya, sería feliz, ¿no? Si tan solo pudiera escuchar un poquito de música. Cuando escuché música me decepcioné cuando salí del retiro, porque dije, bueno, pues estuvo padre, pero pues es música, ¿verdad? Y yo en el retiro estaba pensando, ay, qué padre, cuando escuche música, ¿va? De pronto al principio del retiro hacía mucho frío y yo también pensaba, ay, cuando haga calor, ahora sí ya. Y de pronto empezó a hacer calor, ¿no? Y ahí ya pues, me fui, ay, ojalá hiciera frío. Entonces es este proceso eterno, ¿no? Eterno de este tipo de pensamientos, si tan solo tuviera algo, ya, todo estaría bien. Y bueno, pues hay como muchas posibilidades de no sé, avidez por objetos, ¿no? Avidez por situaciones, avidez por comida o avidez por un tipo de clima. Y a la vez como que hay un tipo de avidez muy intenso, que es como la avidez por ser, ¿no? La avidez por ser alguien. La avidez por ser alguien reconocido, alguien admirado, alguien a quien todos amen. Y también puede haber avidez espiritualmente hablando, ¿no? La avidez por ser alguien que medita profundamente o alguien que dice cosas inteligentes, alguien admirable, alguien que dé muy buenas charlas, ¿verdad? Y no sé, la verdad de las cosas es que es muy normal y muy humano, pues querer ser reconocido, ¿no? Querer ser admirado o amado, pues no es como algo malvado, somos perversos por eso, pero a la vez nos puede meter en muchos problemas, ¿verdad? Porque puede surgir este aferramiento. Y me gustaría como hacer una pequeña distinción entre aspiración, ¿no? Una aspiración que puede ser algo muy saludable, ¿no? Y avidez o sed. Entonces, como querer crecer, ¿no? Querer cambiar, querer desarrollarnos espiritualmente, pues eso está genial. Eso es como una aspiración de ser buena persona, ser más amable. Ese tipo de deseo es muy saludable. Pero a la vez también la avidez puede surgir, ¿no? Como que se te puede meter ahí por la puerta trasera. Empiezas con una aspiración muy noble y de pronto ya estás con la angustia de, ay, que me vean sentadito meditando para, no sé, bueno, no me muevo para que, no sé, como este deseo de reconocimiento. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque fue algo que fue muy notorio en este retiro, ¿no? No sé, ahorita Sadayoti, en su muy amable regocijo, hablaba de esta cualidad que puedo tener como de compromiso, ¿no? Así como de, órale, vámonos con eso. Que yo creo que el budismo fue lo único que pegó. Intenté comprometer con muchas otras cosas, no con tanto éxito. El budismo pues sí pegó, qué bueno. Pero sí puedo notar que hay como una personalidad de pronto ambiciosa, ¿no? Idealista, entregada, querer hacer las cosas bien, ¿no? Querer ponerme en situaciones intensas. Y a la vez la verdad de las cosas es que puedo frustrarme muchísimo conmigo mismo, ¿no? Como esperar hacer las cosas bien, que creo que tiene que ver más bien con esta avidez, ¿no? Esperar perfección y acabar sintiéndome un fracaso, ¿no? Así como, oh, no, qué barbaridad. Entonces eso fue una de las cosas más notorias en este retiro y de lo que quiero como hablar ahorita, que es como esta idea de que es bueno tener metas, ¿no? Tener aspiraciones, pero a la vez sostenerlas con cierta ligereza, porque si te aferras a ellas, pues
hay problemas. Entonces sí, pues básicamente es muy posible que se cree un aferramiento a lo que queremos ser, ¿no? Lo que queremos ser o lo que creemos que somos. Y un rechazo muy fuerte a cualquier cosa que amenace esta idea. Y entonces sí, como que fue muy interesante en este proceso del retiro encontrarme con esta disparidad entre quien me gustaría ser o quien creo que soy y pues quién soy, ¿verdad? Y sentir eso y sentir así como un tipo de rechazo, un tipo de, ¿qué está pasando, no? ¿Quién soy? O sea, yo como esta creencia de que eres alguien y de pronto te ponen en un retiro 11 semanas y empiezan a surgir 10,000 cosas, ¿no? Y como como decía, también ganas de ser alguien, ¿no? Entonces sí, ay, qué padre, mucha meditación y estar ahí sentado meditando y querer correr, ¿no? Querer decir, ya, ¿qué es esto? Me siento, no sé, y es muy interesante notar esas contradicciones. Y entonces para mí fue un proceso de intentar decir, bueno, a ver, entonces, ¿cómo me aproximo a todo esto, no? ¿Cómo me aproximo a la práctica budista? Entonces, pues sí, en este proceso que yo estaba teniendo en el retiro, como francamente de confusión, ¿no? Como de no estar muy seguro de qué estaba pasando, alguien dio una charla extraordinaria durante el retiro, realmente fabulosa. Es una charla basada en un libro, que si alguien quiere comprar, pues cómprenlo, que se llama ¿Qué es el Dharma? Es un libro de Sangharakshita, y es una charla en donde habla sobre la iluminación, ¿no? Sobre el nirvana. El nirvana pues es como la aspiración budista por excelencia, ¿no? Si eres budista, muchas veces a lo que aspiras es a esta idea del despertar o la iluminación. Y entonces Sangharakshita habla un poco de, bueno, pero ¿cómo entendemos el despertar o la iluminación, ¿no? Y no solo habla de eso, sino que también reflexiona en toda esta idea de ponerte una meta enfrente y todo lo que puede salir mal cuando te pones una meta enfrente. Entonces sí, pues las metas, todos nos ponemos metas, ¿no? Todos queremos ciertas cosas en distintos aspectos. Puede ser algo pues más de la vida cotidiana, ¿no? La meta de tener más dinero, la meta de tener un mejor trabajo, la meta de querer ser tu mejor versión, ¿no? Querer desarrollarte. Y pues un requisito indispensable para querer tener una meta es que no tengas eso que quieres, ¿no? Si quieres conseguir algo, es porque no tienes ese algo, ¿no? Es porque es algo que te falta. Y pues sí, es muy útil en ciertos aspectos, como no sé, pues quieres hacer ejercicio porque no estás tan cómodo con tu cuerpo, quieres tener una mejor alimentación, porque lo que sea. Y lo que dice Sangharakshita, que es muy interesante, es que cuando pasamos este proceso a la vida espiritual, ¿no? A la práctica budista, como que se puede complicar un poquito la cosa, porque pues si tú puedes establecer una meta que puede ser el nirvana, ¿no? O la iluminación, o tal vez en términos más aterrizaditos, la felicidad, ¿no? Nos sentimos insatisfechos y queremos ser felices, queremos sentirnos más libres. Y pues yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Me imagino, todos queremos estar bien y queremos ser felices. Probablemente por eso venimos al centro budista. Yo creo que nadie quiere ser feliz, ¿no? Infeliz, perdón, y sufrir intensamente. Pero entonces es chistoso, ¿verdad? Porque todos queremos ser felices y a la vez creo que todos fracasamos constantemente, ¿no? Esto que decíamos de, pues sí, ¿cómo es que se te va como... no es tan fácil lograrlo? Entonces Sangharakshita se pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué es que no lo logramos? Y pues su análisis es muy interesante porque plantea como que hay un problema, que es la infelicidad, por así decirlo, y hay una meta, ¿no? Que es la felicidad. Y de pronto todo nuestro foco se va a este objetivo de ser felices. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces como que nos apegamos a algún objeto o alguna experiencia que creemos que nos va a dar esa felicidad anhelada y nos olvidamos del problema, ¿no? Nos olvidamos de esto otro
Y entonces acabamos pues olvidándonos de muchas cosas que son los que nos están generando infelicidad. Entonces Sangharakshita dice, si el ponernos la meta de ser felices nos mete en todo tipo de problemas, ¿cuál es la alternativa? ¿Alguien sabe cuál es la alternativa? Tú sabes, Adalberto. Claro que lo sé. ¿Cuál es la alternativa? Mirar tu infelicidad. Pues sí, mirar tu infelicidad, o en más general, la atención, ¿no? La conciencia. Porque incluso Sangharakshita va tan lejos como decir que establecer metas implica alejarnos de nuestra experiencia presente y sustituye la atención, ¿no? Porque al querer ser feliz, pues no queremos sentirnos infelices, ¿no? Entonces vamos evitando nuestra experiencia. Entonces es como un tipo de reflejo que impide desarrollar autoconocimiento. Les voy a leer el texto porque yo creo que lo explica mucho mejor que yo. Si alguien está un poco confundido, espero que esta frase lo clarifique. Lo que dice él es lo siguiente: ¿cómo podemos cambiar entonces la situación? Para empezar, necesitamos cambiar de actitud. En lugar de intentar huir de nosotros mismos, necesitamos empezar a reconocer la realidad de lo que somos. Necesitamos comprender, y no solo intelectualmente, por qué somos lo que somos. La infelicidad no puede disiparse intentando engañarnos a nosotros mismos, pensando que somos felices, ni apartando nuestra desdicha para no verla. El primer paso es reconocer la realidad de nuestro estado. Si en nuestra vida hay un trasfondo de infelicidad, debemos afrontarlo. No cabe duda que es bueno ser alegre y positivo, pero no a expensas de engañarnos a nosotros mismos. No podemos hacer ningún progreso hasta que no nos reconciliemos con nuestra experiencia real, hasta que no conozcamos nuestra infelicidad en todas sus idas y venidas, hasta que no aprendamos a vivir con ella, a estudiarla. En el fondo, ¿qué es lo que la causa? ¿Cuál es su origen? Si intentamos huir de nuestra desdicha persiguiendo la meta de la felicidad o incluso el nirvana, no vamos a llegar a ninguna parte. Y yo cuando escuché eso, híjole, fue así como, no sé, el coro de ángeles, ¿no? Así. Gracias. Porque me di cuenta de qué tanto yo quería ser de una manera, ¿no? Quería ser, pues, un buen budista, ¿no? Un buen budista que medita y que X, y acababa sintiéndome como totalmente incongruente. Y esta idea de que lo que se necesita más bien es estar, de cierta manera, aceptar lo que eres, ¿no? De manera radical, ¿no? Como estar en paz. No sé si estar en paz, pero tener una honestidad, estar dispuesta a explorarte profundamente y a partir de ahí construir algo, me pareció interesantísimo. No evitar lo que te está pasando. Y pues no sé si a ustedes les pase. A mí sí me pasaba, ¿no? Como querer, y porque lo escuchas, ¿no? O sea, lo escuchas, hay que desarrollar contento, hay que desarrollar felicidad, o hay que, lo que sé, tú dices, ay, sí tengo que hacer eso, ¿verdad? Tengo que desarrollar y tengo que meditar y tengo que ta. Y de pronto acabas así como medio perdido porque tal vez no te sientes muy feliz, ¿no? O no te sientes con mucho contento. Es como esta exploración de estar dispuesto a ir hasta el final, aunque no haya final, de lo que eres, y a partir de ahí trabajar. Cultivar una honestidad radical, ¿no? Con una buena dosis de amabilidad y paciencia, ¿no? Muy buena dosis, sobre quién eres. Y creo que solo así pues es posible reconocer con qué tienes que trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues también pensaba como en que esta relevancia de establecer tus ideales, ¿no? Establecer firmemente lo que te gustaría, hacia dónde quieres ir, ¿no? Verlo incluso como lo más importante que puede existir, hacer todo lo que puedas por encarnarlo, vivirlo.
y a la vez reconocer que es un camino sin fin, ¿no? Reconocer que va a tomar mucho tiempo, que te vas a quedar corto constantemente, y pues simplemente seguir con esta atención de quién eres. Entonces para mí eso fue una de las cosas que más me llevé del retiro, cómo aprender a trabajar de esta manera, y siempre podemos hacer eso, ¿no? No siempre podemos ser felices. La felicidad de pronto es un poco fugaz, ¿no? Como que te sientes feliz y de pronto algo pasa que ya te sacudió, pero siempre podemos tener atención, ¿no? Siempre podemos tener esa curiosidad. Entonces, bueno, quiero terminar simplemente con una última cita que creo que ilustra este proceso de un camino sin fin, por así decirlo, que a ver qué les parece. Es una cita de Eduardo Galeano, donde está hablando sobre la utopía. No sé si todos estén familiarizados con la idea de utopía, pero es como un escenario ideal, ¿no? Como el escenario ideal. Y lo que él dice es lo siguiente: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos para allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Gracias.